Bueno, ahora lo que tiene que quedar claro es si mantenéis mi entrada en el directorio o... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos... Vale. Yo tengo nada más que una observación que estoy seguro que usted la sabe, pero debido al tiempo, los primeros que llegaron al área de New York, perdón, de New England, los peregrinos y los puritanos, bueno, primero los puritanos eran una minoría de los que vinieron en Mayflower, usted sabe eso. Pero el dato curioso que yo creo que vale la pena destacar es que a pesar de que ellos venían aquí buscando libertad religiosa, por alguna razón decidieron empezar la colonia compartiendo la tierra en común. Y casi se mueren de hambre. Tomó a los 3 años el gobernador Tom Bradford, que les dio una parcela con el desconocimiento de las autoridades de Inglaterra y contra la voluntad de las autoridades. Y les dio 3 acres y con eso se salvaron la vida y así, de verdad, nació la libertad y la propiedad privada. Yo creo que hay un elemento que yo no dejo de encontrar divertido en la historia de Estados Unidos y es la enorme cantidad de experimentos utópicos que se empiezan en Estados Unidos, y en las primeras comunas de carácter socialista, etcétera, etcétera. Pero al final siempre acaba imponiéndose el sentido común, lo cual es muy de agradecer. Y eso también forma parte de la peculiaridad americana, porque en otros países se realizan los experimentos y luego encima se exportan, a pesar de que es obvio que son letales para el país donde han iniciado, ¿no? Bueno, yo creo que el elemento pragmático de Estados Unidos es una virtud de la que se ha beneficiado el conjunto del planeta a lo largo de siglos, ¿no? Y me parece muy interesante ese comentario. Dale. Yo quisiera preguntarle si alguien ha asumido el tipo de impacto que pudieron tener estas oleadas de inmigrantes, sobre todo los españoles, pero, los europeos, incluyendo los españoles, sobre el proceso de formación de los partidos políticos en este país. Por ejemplo, ¿qué tanto influyeron todos esos anarquistas y socialistas en la formación del Partido Demócrata? El Partido Republicano viene de otra historia, pero es evidente que algún impacto tuvieron que tener esas oleadas de inmigrantes que vinieron de Europa. Entonces yo lo que quería preguntarle es si usted lo ha seguido y si cree que hubo algún impacto. Sí. Bueno, hay varias cuestiones ahí que además me parecen de mucho interés. Estados Unidos estuvo a punto de tener un partido socialista. Es decir, hubo un partido socialista cuyo dirigente máximo era Eugene Debs, que por supuesto tuvo una enorme importancia en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Incluso llegó a tener representantes a escala local. El Partido Socialista finalmente en Estados Unidos se desintegra, yo diría que por 3 razones. La primera, que Debs, a diferencia de los socialistas europeos, era un socialista antibélico y desarrolla durante la Primera Guerra Mundial una campaña en contra de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y eso no solo significa que entra en prisión, sino que el socialismo queda deslegitimado. En buena medida queda deslegitimado ante la opinión pública. El segundo aspecto es que el socialismo también se divide en Estados Unidos como consecuencia de la Revolución Rusa. Y de ese partido socialista que se fragmenta surge un partido comunista americano en el cual tendría un papel muy relevante en la fundación John Reed, que, en fin, deben ustedes conocerlo, siquiera por la película de Reds, de Rojos, pero que es un personaje para mí enormemente interesante, por cierto, sepultado en la Plaza Roja de Moscú. Y hay un tercer elemento que es muy importante, que John Reed captó, pero que no consiguió que comprendieran en Moscú y que, por supuesto, explica por qué el Partido Socialista no fue más allá, y es el hecho de que era gente extranjera.
Es decir, era gente que se podía permitir en esos años escribir en ruso, en Novi Mir, que podía escribir en yiddish, había varios medios en yiddish que eran socialistas o anarquistas, pero que no habían entrado dentro de lo que era la cultura norteamericana. Y eso los convertía de alguna manera en gente que podía tener una visión muy radical, pero no dejaba de ser un gueto. Hay una parte de esa gente que acabó derivando hacia el Partido Demócrata. No en el sentido de que identificaran las posiciones del Partido Demócrata con sus posiciones, pero sí en el sentido de que, por ejemplo, el Partido Demócrata tenía una visión más positiva de los sindicatos de lo que podía tenerlo el Partido Republicano. Y entonces, cuando mucha de esta gente abandonó la visión utópica de la revolución, de la implantación de la anarquía, etcétera, etcétera, y empezó a trabajar con medidas más prácticas, como podía ser, por ejemplo, la organización, la legislación laboral, etcétera, etcétera, la acción sindical, mucha de esta gente acabó orbitando de manera creciente en la línea del Partido Demócrata, también porque era gente que se había asimilado ya a la cultura americana. Es decir, los abuelos a lo mejor todavía hablaban solo italiano o hablaban solo yiddish, pero los nietos a lo mejor ya ni hablaban italiano ni hablaban yiddish, eran norteamericanos y tenían una visión distinta. En muchos casos se produjo además un fenómeno de asimilación bastante rápido en los años de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, es muy interesante la cantidad, por cierto, notable, de españoles que eran socialistas y sobre todo anarquistas, aunque tuvieran negocios, en Estados Unidos. Y además españoles que fueron muy activos en el periodo de la Guerra Civil Española, defendiendo al Frente Popular, etcétera, etcétera. Esta gente en la siguiente generación se ha asimilado totalmente. Los hijos ni siquiera hablan español, ya a partir de los años 40, se sienten identificados fundamentalmente con los Estados Unidos y, por supuesto, las visiones de carácter radical que pudieran tener sus padres o sus abuelos, ellos las han abandonado. Y eso sucede también con otros grupos, no solamente con españoles, sino también con ucranianos, con italianos, con polacos, etcétera, etcétera. Posiblemente, y esta sería otra de las razones por las que el exilio cubano es tan especial, el exilio cubano es el único exilio que ha mantenido la lengua y, de alguna manera, la preocupación por la política del país de origen a lo largo de décadas sin asimilarse. Sin asimilarse, quiero decir, en el sentido no de que se integren, que están integrados, sino en el sentido de romper totalmente las raíces que tienen, porque han pasado 2, 3 generaciones y ya no tienen ninguna relación con la España, la Polonia o la Ucrania de tiempo atrás. Y en ese sentido, el exilio cubano también es uno de los exilios particulares. El resto de los grupos, incluidos hispanos, acaban en el melting pot totalmente. Y en el caso de los españoles es muy interesante porque el final de la Guerra Civil marca un antes y un después. Con el final de la Guerra Civil, los españoles que hay aquí se asimilan. Y curiosamente hubo alguna colonia española muy radical, muy activa durante la Guerra Civil Española que estaba localizada en Tampa. Hasta donde yo sé no ha quedado nada de eso. Es decir, toda esa gente acabó totalmente asimilada dentro de la corriente general. Sí. Excelente exposición. Quisiera preguntarle, he estado leyendo de economistas que plantean, número uno, la equivocación actual de la política americana, de que muchos estudiantes que terminan tomando doctorados en ciencias, los están enviando de vuelta a la India, a China, y eso por un lado. Por el otro, de que por el hecho de que la sociedad americana, o sea, lo que se consideran los baby boomers, está envejeciendo cada día a un nivel más interesante de aceleración, de que se van a requerir, de facto, no solamente esta inmigración a un nivel intelectual más alto, pero en todo caso la inmigración de personas, por ejemplo, chistoso con los comentarios del señor Trump esta semana, de mexicanos y la perspectiva de cómo contribuyen al hecho de que la fruta que comemos y los vegetales que se recogen en el campo posiblemente tienen un beneficio para la sociedad en general, porque ahí se está pagando muchísimo menos a este grupo de la sociedad.
¿Cómo explica entonces que la política americana pareciera ser, más allá de lo que pasó en septiembre 11, tan anti-inmigrante en estos momentos? ¿Alguno de ustedes tiene un iPhone? Sí. ¿Tú tienes un iPhone? Gracias, siempre quise tener uno. Bien, bueno, es una broma, Guillermo. Bien. De verdad que es broma, ¿eh? ¿Alguno de ustedes sabe de este iPhone el porcentaje del precio que se queda en Estados Unidos? No llega al 20%. ¿Alguno de ustedes sabe el país que se lleva más en porcentaje de este iPhone? China. Alemania. Después Japón, después China. Estados Unidos está en cuarto o quinto lugar. Ahora, para que veas. Ahora, la razón está relacionada con dos aspectos que yo creo que hay que corregir en Estados Unidos. Uno es que no tiene sentido que Estados Unidos forme científicos para luego perderlos. Y como hemos reducido en Estados Unidos el gasto en educación, en investigación que no sea militar, y además muchos de estos científicos se van, Alemania y Japón, sobre todo Alemania, se lleva más del precio del iPhone que Estados Unidos solamente por la cuestión tecnológica. Esa es una cuestión que yo creo que obliga a reflexionar en nuestras prioridades en educación, en investigación y en la gente que llega aquí. El otro es que, de verdad, que Estados Unidos es incomprensible sin la inmigración. Ahora, yo no estoy diciendo que se siga una política de puertas abiertas, no estoy diciendo que no haya que ser selectivo, no estoy diciendo que se permita a los cárteles de la droga apoderarse del sur del país, no estoy diciendo nada de esto. Pero Estados Unidos no se concibe históricamente como nación sin una inmigración constante y sostenida. Y eso ha sido desde antes de que existiera formalmente como Estados Unidos hasta el día de hoy. E incluso muchos de los personajes de extraordinaria importancia en la historia de Estados Unidos no son solo exiliados o inmigrantes, sino a veces norteamericanos de segunda o tercera generación tan solo. Y esto es algo presente, además, yo diría, en algunos de los personajes más extraordinarios de la historia de este país, como es el caso del presidente Lincoln, que tenía muy claro que efectivamente este era un país que se sostenía sobre los emigrantes que habían llegado y que todavía seguía sosteniéndose sobre ese tipo de emigrante, etcétera, etcétera. De modo que entre los desafíos que tiene Estados Unidos, a mi juicio, no tienen ustedes por qué compartir este punto de vista, pero está cuál es la política inmigratoria correcta, y no va a ser una política de formar a la gente para que vuelva al lugar de origen. No digo que en algún caso eso no tenga lógica, que haya gente que se forme en Estados Unidos y lógicamente quiera servir a su país de origen. Bien, yo eso lo puedo entender y me parece legítimo. Pero yo creo que hay que mantener una política de retención de cerebros, porque además ha sido siempre la de este país. No se colocó un hombre en la luna, no se hubiera colocado si se hubieran tenido demasiados escrúpulos con un oficial alemán que se llamaba Werner von Braun, por ejemplo. Y creo que también pasa por la educación y pasa también por la política de inmigración. Y esas son cartas que hay que jugar muy bien, porque en un mundo globalizado no jugar bien esas cartas puede tener consecuencias muy negativas. De modo que yo personalmente soy partidario de conservar los cerebros en este país y que nos regresen, para que no piensen que esto es solamente una cuestión teórica. Mi hija se graduó aquí en Estados Unidos. Yo espero que se quede en Estados Unidos y no regrese a España. Y está haciendo cursos de posgrado en China. Espero que se quede en Estados Unidos y no regrese a España. Y igual que tengo ese punto de vista sobre la educación, los cerebros, etcétera, lo tengo sobre la inmigración. Y determinados
puntos de vista radicales contra la inmigración, yo puedo entender que satisfagan a ciertos sectores de la población de este país, pero no son realistas. No entro ya ni en consideraciones morales, simplemente no son realistas con lo que es la realidad presente y pasada de los Estados Unidos. César, darte las gracias por esto y además tu fabuloso, lleno de anécdotas estupendas. Pero me empiezo a recordar 3 cubanos, más para que lo añadas ahí como anécdota, lo busques ahí. Un personaje que murió en la casa de Washington, de apellido Millares. Y este señor inclusive murió allí, porque tenía una fiebre, le entraba una fiebre, era amigo, era cubano, vivía allí, que conocerás él, y le ayudó mucho, pero murió allí. Hay quien dice que murió hasta en los brazos de Martha Washington, una cosa muy romántica, pero no es imposible. Después otro personaje que mencionaste, lo de Varela, Félix Varela, que es otro de esos personajes, ¿verdad? Mencionaste como la logia. Pero bueno, el personaje en sí, todo el personaje va mucho más allá de eso. Que tuvo aquí entre Nueva York y la Florida, etcétera, etcétera. Y este otro personaje también, que es don Tomás Estrada Palma, que tuvo una vida, y además por ser presidente de la Primera República, ¿verdad? De la República. Es decir, que esos son 3 personajes que me gustaría que los pusieras, ya que tienes una serie de anécdotas estupendas ahí, que he aprendido muchísimo hoy, ¿verdad? Pero que esos 3 personajes cubanos sería interesante que los metieras por ahí para que formaras un libro maravilloso, como haces tus cosas. Bueno, yo tuve que contenerme en el caso de los hispanos. He dado un par de pinceladas de la presencia de carlistas españoles en las tropas de la Confederación, más que nada por lo raros que eran esos exiliados, pero hubo muchos españoles combatiendo en unidades españolas en la Confederación. Hubo un porcentaje muy elevado que además venía de Cuba y que simpatizaba con la Confederación, no sé si por la esclavitud, porque en un momento determinado el único Estado que reconoció a la Confederación fue el Estado Vaticano. Supongo que habría distintas razones, pero hubo muchas unidades hispanas que eran hispano-cubanas. Y es un episodio realmente increíble. Las últimas unidades de la Confederación que siguieron combatiendo fueron unidades hispanas de españoles y cubanos. Gente extraña y, en fin, heroica y supongo que quijotesca también, ¿no? Entonces, no quise ceder demasiado a las anécdotas, pues nos perdíamos mucho, pero sí quise dar pinceladas de gente muy diversa que había terminado exiliada aquí en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.